profesores de aquí de la escuela, nos dimos a la tarea de presentar, tener una participación con una ponencia sobre el tema del agua potable. La dinámica va a ser la siguiente: cada ponente vamos a tener entre 12 minutos a 15 minutos para exponer nuestra disertación sobre un punto en particular, y vamos a dar al final de cada ponencia la participación de 2 o 3 preguntas para darle oportunidad al ponente de responder. Y vamos a presentar aquí a los ponentes. En primer lugar, escucharemos al maestro Augusto César Rojas Aparicio, para quien pido un aplauso. El maestro Augusto César es economista y tiene la maestría en sustentabilidad por parte de la UPN Ajusco, y él nos va a hablar sobre el tema de sustentabilidad y cambio climático. En segundo lugar, en representación del maestro Francisco Manuel Ortega Hernández, quien pide una disculpa por no estar aquí, tuvo que estar en un evento en Zacatenco, va a dar su ponencia la doctora Gabriela Ramírez Blancarte. Ella es economista por la UNAM, tiene una maestría en Historia de Latinoamérica y un doctorado en el mismo. Ha sido ya ponente nacional e internacional, y ella nos va a hablar sobre una pregunta central, que es: ¿se agudiza la escasez del agua potable? Para quien también pido un aplauso, por favor. Enseguida, de la doctora Gabriela Ramírez, va a estar el doctor Víctor Hugo Bustamante García. Él es economista, además tiene una licenciatura en Derecho, tiene una maestría en gestión municipal por parte del CIECAS y tiene el doctorado en el CINVESTAC. Él actualmente labora muy cercano a la Sedena, y ya nos va a hablar sobre un tema muy relevante que se llama la escasez del agua como antagonismo a la seguridad nacional, a quien le pido también un fuerte aplauso, por favor. Después nos va a compartir alguna de sus experiencias un invitado por parte de la Universidad Tecnológica de Nesa, el ingeniero Oscar Ixnay Trejo. Él nos va a hablar sobre tecnologías de tratamiento de aguas residuales, porque es un tema que va a tener mucha boga a partir de que hemos estado viviendo estas horas de color. Pido un fuerte aplauso también, por favor. También va a poner una ponencia el maestro Jorge Ramón Silva García. Él es economista, tiene una maestría en el CIECAS, y él es uno de los profesores expertos aquí del tema de economía financiera. Está certificado por la Bolsa de Valores y nos va a hablar sobre un tema sumamente polémico, que es el mercado del agua en la Bolsa de Valores. Probablemente muchos no hemos escuchado sobre ello, pero el maestro nos dará ahí su punto de vista, para quien también pido un fuerte aplauso. Y finalmente, su servidor, el maestro Sinoé Fernández, de La Voz. Soy economista, tengo un posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de México sobre estudios urbanos y regionales, y dirijo una consultoría ya desde hace varios años sobre un concepto que ya escribí un libro de ello, que es Economía Sustentable y el Reciclaje, y voy a hablar sobre los paradigmas que se están virtiendo sobre el consumo y ahorro del agua potable en varias partes. Pues sin más preámbulo, escuchamos al maestro César Augusto, por favor.
Sí, bueno. Bien, voy a tomar el asiento. Voy a dejar el asiento para poder jóvenes, pues estoy muy contento de la invitación para abrir este foro, ¿no? Y como todos los emergentes, pues me toca poner el máximo para que continúe esto con el gusto que se requiere. Antes de que corra mi tiempo, maestro, me gustaría compartir con ustedes. Ya se mencionó que el maestro Manuel, director de la unidad académica, no está presente porque en estos momentos los titulares del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México están firmando un convenio de colaboración en el marco de los festejos institucionales con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y que hay actividades aquí afuera del auditorio. No sé si se percataron en los cartelitos que están ahí de los diferentes participantes. Y bueno, hay tres temas fundamentales en los que se están sumando los esfuerzos en estas dos grandes instituciones. El tema es restauración de suelos, desertización y sequía. Y bueno, espero que la Escuela Superior de Economía, la comunidad, esté inmersa en esas actividades que pronto se realizarán. Y bueno, pues ahora sí, si alguien va a estar pendiente del tiempo, aunque pues, preví eso, ¿verdad? Tema, sustentabilidad y cambio climático. Miren, inicio con tres elementos que son de partida y propongo para iniciar la presentación. Por un lado, el yo. Yo. Y no me refiero únicamente a José Rojas Aparicio, sino a cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de ustedes en su individualidad. Pero bueno, en economía se habla de agentes económicos y obviamente pues todo lo que implica cotidianamente en la toma de decisiones. Entonces, nosotros tomamos decisiones en función del marco de referencia que tenemos en el núcleo familiar y lo vamos adaptando en función de donde nos incorporamos, ¿no? ¿Alguien recuerda en primaria y en secundaria el citatorio para que el papá, el padre o el tutor acudiera por lo que hicimos? Y no estaba de acuerdo al marco normativo. Y entonces las decisiones que tomamos como individuos tienen consecuencias, tienen un impacto en el corto plazo, ¿no? En lo inmediato, en el mediano plazo, en lo local y también en lo global. Pero bueno, también podemos hablar del marco de referencia que está en esta institución educativa. Tenemos elementos que nos hacen ver como parte de la institución, es decir, que nos hacen tener esa identidad institucional politécnica. Y en ese sentido, pues también vamos arropando nuestras decisiones en tal sentido. Decisiones cotidianas desde que nos levantamos y decidimos, ¿no? Si nos bañamos o no, si comemos en casa o compramos alimentos en otro lugar, y bueno, infinidad de transporte que utilizamos. Pero también pensar en que cuando nos incorporamos con una relación laboral, ¿no? Nuestro empleador también pone el marco de referencia a partir del cual nos vamos a acoplar. Y entonces, horarios, vestimenta, formas de comunicación, trabajar sobre presión, entrega de resultados. Y también hay una serie de elementos que hay que incorporar en nuestra toma de decisiones de manera consuetudinaria. Pero bueno, también pensemos, ¿no? En el país en el que nos toca vivir, y también hay una serie de leyes, reglamentos de marco normativo. Y en tal sentido, ¿cómo se toman las decisiones, ¿no? La política pública, si cuenta con criterios ambientales, si los programas y los proyectos están asociados a elementos para abonar o mitigar algún impacto ambiental. Y bueno, entonces esas decisiones que tomamos de manera constitucional tienen un impacto. El marco de referencia se considera antropocéntrico, es decir, nosotros, dueños del entorno, para transformarlo y adaptarlo para nuestro bienestar, es decir, banquetas, azulejos, construcciones de alto nivel, sin considerar algún elemento adicional en nuestro entorno, más que el beneficio personal e individual, o nuestro marco de referencia es biocéntrico, ¿no? Y más adelante. Del otro lado, otro elemento es cambio climático. Jóvenes, ¿el cambio climático es un problema ambiental o es un fenómeno asociado a lo que algunos autores refieren como problemática ambiental en plural, ¿no? Y entonces, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece algunos metas a alcanzar, ¿no? En el tema de la temperatura
1.5 grados. Estamos a 6 escasos años de cumplir la fecha límite de la Agenda 2030 y bueno, creo que estamos un poco en deuda, no solo como individuos y empresa, sino también como nación y como organismos internacionales. Y bueno, también hay el tema de los gases de efecto invernadero. En algún momento pues, México ha venido enfrentando algún tema de contingencias ambientales, las decisiones que se toman desde el gobierno de decir, dejar de circular, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las demás áreas, con los demás sectores? La industria, el tema rural, y bueno, infinidad, el tema del transporte. Y entonces es nuevamente incorporarnos el tema del vapor de agua, el tema del dióxido de carbono, el tema del metano. Bueno, ¿qué estamos haciendo para poder controlar esos gases? El tema del nivel de mar, jóvenes, ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de esas zonas geográficas que están pronto a desaparecer? Algunas islas, como las Islas Marshall, Salomón, que en algún momento ya están prontas a desaparecer por el incremento del nivel de mar. En el caso de México se habla de una comunidad llamada El Bosque en Tabasco, que también, por el incremento del nivel de mar, algunas zonas costeras en el Golfo de México, Veracruz, que están ahí consideradas a desaparecer. Incendios. Pues, el tema de los incendios forestales. Hoy en la mañana, la noticia de que en un solo estado de la República, Puebla, hay 19 incendios forestales, considerando también pues, los que se dan en Guerrero, en Morelos, y bueno. Entonces, el impacto que genera, a lo mejor hay grandes bondades para ciertos sectores, la industria ganadera, la industria de la agricultura, se verían beneficiados por ese tema, y no se diga el tema asociado a la construcción. Pero bueno, el impacto negativo que tiene un incendio, el que se pierda un árbol de gran tamaño, de grandes dimensiones, y bueno, todo lo que impacta en la cadena trófica, flora, fauna endémica y demás. El tema de los huracanes y las tormentas. Recientemente vimos por ahí en las noticias y en redes, se habla de granizo del tamaño de una bola de pelota de tenis, y hay quien refiere a una bola de boliche, y todo lo que genera, los autos, los parabrisas, los toldos y los techos. Pero bueno, ahí asociado el tema de las inundaciones, lugares donde no están previstos los canales de desagüe y entonces enfrentamos situaciones de inundación. Bueno, las sequías, la migración asociada a estos fenómenos de diferentes comunidades, no solamente de humanos, sino también de animales. Y bueno, las guerras, jóvenes. Hay un tema asociado, los conflictos entre las naciones, entre los individuos, siempre está vinculado a los recursos naturales y el agua, pues no es un tema menor, de hecho, la visión de que pronto el conflicto va a ser por la apropiación de esos suministros de agua como manantiales, ojos de agua y demás. Entonces, bueno, diferentes autores, Enrique Leff, González Gaudiano, Edgar Morán, hablan del término diversidad, que es el otro elemento que les presento como una alternativa, como algo viable, algo posible, y que bueno, ya veremos más adelante. Hay quienes consideran que es un tema diverso, polémico, polisémico, global, complejo, sistémico. Miren, el tiempo no lo da para detenernos a detallar cada uno de esos puntos, pero sí que lo tengan presente, La parte de la complejidad, lo global y lo sistémico es fundamental para entrar al análisis del problema ambiental. Y entonces, el surgimiento de este término de sustentabilidad, hablando desde 2798 de la bomba, la relación que hay entre el crecimiento poblacional y los alimentos en el momento, de Thomas Malthus, pero pasando por Perry ya en los 1978, la bomba demográfica, 1972, hablando de los límites del crecimiento y la escasez, en 1992 se habla de la Conferencia de las Naciones Unidas como un término que abre un abanico de oportunidades, hablando de desarrollo sustentable. 1997, la internacionalización del término desarrollo sustentable, aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Bueno, 2012 sigue hablando del término desarrollo sustentable, la que sigue. 2005, la conferencia de la ONU para la educación
Educación establece la década para la educación del desarrollo sustentable. Y entonces, vinculadas también a otros acuerdos como el protocolo de Kioto, en el que hay acuerdos ya internacionales para mitigar los efectos del cambio climático. En 2015 se habla de los 8 objetivos del milenio y bueno, hoy en día seguimos hablando de la Agenda 2030 y para resaltar 2 objetivos, el 13 que hace referencia a la acción por el clima y el objetivo 6 que hace referencia al agua limpia y saneamiento, que es uno de los temas que nos convocan. Y bueno, la propuesta que hago yo, ¿no? Y que coincido con diferentes autores, es no solamente un término de desarrollo sustentable o de sustentabilidad, arropado por organismos internacionales y acuerdos entre naciones, sino un término más crítico y más alterno, que incorpore la visión de los otros. Y ahí vienen los organismos no gubernamentales y quizás la sociedad civil organizada. Sígueme. Y entonces, considerar la sustentabilidad con diferentes enfoques, no solamente el económico, sino también el social, el ambiental y el cultural. Y en tal sentido, Eduardo Budinas, ¿no? Es un autor uruguayo, un escritor uruguayo que ha estado en diferentes organismos internacionales vinculados al medio ambiente, propone desde una sustentabilidad débil, que es una visión antropocéntrica, una valoración del mercado, una evaluación instrumental ecológica, pasando por una sustentabilidad fuerte que incorpora algunos temas, ¿no? de ética y justicia ambiental, hasta llegar a una sustentabilidad verde, en donde ya la valoración no solamente es económica, sino no se alcanza a ver, aquí falló el error del color de la letra. Pero donde la valoración ya no es antropocéntrica, sino es biocéntrica, considerando nuestro entorno y la relación amigable. Es una valoración instrumental ambiental, donde el actor fundamental es el ciudadano y el individuo es un sujeto de derechos y obligaciones y no solamente un consumidor. Y entonces, la sustentabilidad verde, que es esto que les platico, el escenario fundamental es la sociedad y la relación con los otros. Y bueno, ya para terminar, en tal sentido, la sustentabilidad hay que considerarla como algo motivador al cambio. Entonces, no solamente ver el progreso, el crecimiento, sino nuevos estilos de desarrollo. Y la idea es considerar el cambio de actitudes, el cambio de creencias, de hábitos, de conocimientos, que nos permitan establecer una relación distinta con los otros y con el ambiente. Y termino con esta diapositiva. Aquí. Una final. Que en el sentido de que es que a lo mejor ya han visto. ¿Cómo están ustedes como individuos, como sujetos tomadores de decisiones, miembros de un grupo familiar, de un centro de trabajo, de un Estado-nación? La esposa le pregunta al querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y él contesta, no sé, ni me importa. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces escuchamos aquí a la doctora Ramírez Lacarne. Buenas tardes a todos. El director les da la gran disculpa, envía para dar esta pregunta, que es muy importante, ¿no? La escasez del agua. Número uno, agradezco al comité del foro, porque es un tema de reflexión
momento, incluso tenemos más sed. Es un problema individual, colectivo, familiar, que nos va involucrando a todos en ese sentido. Entonces, el agua potable es sumamente necesaria, no solo para la vida del ser humano, sino también en el ecosistema que nos estamos desarrollando. Agradecer, es un foro muy importante el día de hoy. La siguiente, por favor. Un poco aquí dando la importancia del día de hoy, el 5 de julio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema para este día es: nuestra tierra, nuestro futuro, solo la generación, restauración. Que debemos de pensar en el agua, en lo que estamos viviendo en cada momento. La que sigue, por favor. Aquí es una frase de la UNESCO: el agua es nuestro recurso más preciado. Viene una guerra futura porque el agua se acaba, la población se está incrementando cada vez más. Es un oro azul al que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso. Solo es esencial para la supervivencia, sino que también desempeña un papel sanitario, social y cultural en el seno de las sociedades humanas. La UNESCO desde el 2021. Lo ocupamos sobre todo después de una pandemia constantemente que nos dice: lávate las manos en cada momento. Entonces es un líquido vital. La siguiente, por favor. Entonces aquí en la actualidad pues el agua dulce es el líquido más importante. La población mundial, con datos del 2023, es de 8.400.000.000 de personas en el mundo, que están divididos pues entre China y Estados Unidos, que son los países con más población, y en el caso de México contamos con 340 millones de habitantes, perdón, 127.5 millones de habitantes con datos del 2022. Entonces el agua es vital, se está utilizando para la agricultura, para la industria. De hecho, los que más gastan agua es la industria refresquera, de jugos y lácteos, y también la industria cervecera. La siguiente, por favor. Un poco lo que comentaba el profesor, va a entrar el año 2000. Naciones Unidas está preocupada porque el calentamiento no es algo que haya salido este año ni hace 5 años. Se viene gestando las temperaturas, el deshielo de los polos, los incendios, el fenómeno natural está reclamando constantemente. Entonces sale la iniciativa de lanzar los objetivos del milenio para este 2000 para hacer un balance al 2015. Entonces sí deben ver la parte de la pobreza, la alimentación, diferentes esquemas que van ligados con el ser humano, y en este caso en la ponencia nos interesa el objetivo número 7, que tiene que ver con las cuestiones del agua, ¿no? El agua, cómo se está tratando, toda esta parte. Se hace un balance posteriormente, y desgraciadamente los países pues no hacen bajan sus emisiones, siguen el modo de producción capitalista totalmente al 100%. Como comentaba el profesor, no se dan las iniciativas de bajar un poco el consumo, incluso de ropa. Vamos a comentar la industria, incluso ganadera, todavía contamina más. Entonces no se hacen los esfuerzos necesarios. Llega el 2015, no se cumplen los objetivos y vuelven a lanzar estos objetivos del 2015 para consolidar la Agenda 2030. Por favor, la que sigue. Un poco ya lo comentaba el profesor, estos son 17 objetivos con 165 metas que han sido constituidas por 193 países, organizaciones civiles que se han unido para ver las necesidades que se tienen. Pero las necesidades ¿de quién? Del planeta. El planeta está entrando pues en fases de mucho calor, mucho frío. Ahorita que ya viene la época de agua, pues vienen las grandes inundaciones, tormentas tropicales, y ya incluso se habla de la cantidad de huracanes que se van a tener. El huracán del año pasado podemos decir que rompió las escalas, las medidas, y se están haciendo replanteamientos de medidas. El huracán se mide por la velocidad del viento y actualmente fue replanteado por Otis, y entonces ahora se vienen cómo vienen los vientos más agresivos y son más destructivos. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo número 6, que es el agua limpia, que en este caso son de los objetivos replanteados del 2015 al 2030, de agua y saneamiento. Estamos viendo que cada vez pues el agua es más escasa. El problema del mundo es que el agua
y bajo el balance del 2030 se tiene que ir, ahora sí, toda la parte de recolección de basura y buscando nuevos esquemas, que incluso como nos comentaba el ponente anterior, no se han hecho las metas esperadas ni las acciones esperadas. La que sigue, por favor. Entonces aquí, ante el cambio climático que vemos grandes sequías, desde el 2000 hasta la fecha han aumentado las sequías enormemente, y esto también se debe a la cantidad de incendios. Incendios que van desabastando, ahora sí que todo el ecosistema lo van corrompiendo, incluso la cantidad de fauna perdida. Ya en los últimos incendios que ha tenido Australia, ya se espera que en unos 5 años, por ejemplo, los koalas, básicamente los veamos ahora sí que en la tele, porque ya tienen escasez, de que se están perdiendo especies. También la gran mancha urbana y la demografía ha crecido enormemente con los datos. Esto incluso pues ha sido marcado por el economista Thomas Moon, que lo ha ido marcando desde sus libros, y esto pues ha generado también la búsqueda de recursos, de más capitalismo, de más petróleo, que incluso pues va contaminando hasta los mantos acuíferos. La que siga, por favor. Entonces, ¿por qué es importante el agua? Aquí pues el agua dulce tenemos que es el 0.5%, que es un recurso no renovable. Se ha ido creciendo por el deshielamiento de los polos que han sido muy grandes, y esto, como lo decía el profesor, ha ido aumentando el nivel del mar. También en el caso de México se cree que tenga muchos problemas, por ejemplo Yucatán, con el incremento del agua. Cozumel también va a tener problemas con el incremento del agua, y a nivel mundial, por ejemplo, también va a haber países que van a tener ese problema. Entre ellos está, por ejemplo, Miami, que no va a poder con su incremento del agua, y un gran porcentaje de Miami se va a presentar abajo del agua. La que sigue, por favor. Entonces estamos viendo pues estos problemas que se están desmarcando con el agua, y pues igual la industria pues ha ido acabando, sobre todo la industria de refrescos, de bebidas, de jugos, cervecera, ha ido acabando con este líquido vital. ¿A que sigue, por favor? Entonces estamos viendo las características del agua. Cada país incluso le pone una norma de consumo. En este caso de México es la norma oficial mexicana NOM 127-SSAI 2021, que es las características que el agua debe de tener. Incluso para cada país hay una característica normal. La que sigue, por favor. Entonces estamos viendo que el agua en México pues cada vez está escaseando a nivel incluso regional, incluso estatal. Los mismos municipios o estados han tratado de dividirlo en 4 polos, la entidad federativa, y cada semana en una semana no hay en algún polo agua. Esto como medidas para que siempre los demás tengan agua, y que la que no va a tener pues tenga la característica de estar guardando, porque ya se vienen pues grandes momentos de sequías. La recaudación del agua es muy importante, la cantidad de presas secas, lagos que están muy gravemente con estas sequías, que ha crecido el calor, las oleadas de calor. Entonces se ve por esa tendencia. La que siga, por favor. Pues que bajo esta medida de los objetivos se dé una garantía en el medio ambiente, y dentro de la principal es el agua, que el agua pues es un recurso no renovable que se tiene que cuidar, y puede ser en algún futuro no muy lejano una propuesta incluso para una guerra buscando este líquido vital. La que sigue, por favor. Aquí estamos por un mundo de resiliencia, y hoy hay que festejar que estamos todavía con agua y seguir adelante con agua. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos a escuchar ahora al doctor Víctor Hugo Bustamante García. Por favor.
Buenas tardes, yo solito me voy a poner el tiempo, solito me voy a ir correteando. Entonces, uno de los temas principales que hemos escuchado, y yo siempre he dicho que el tema del agua es como el de la pobreza. Todo el mundo la quiere resolver, todo el mundo habla de datos, pero ya los resultados y los conflictos que puedan crear son otros. En este caso, yo tomé el de escasez del agua como antagonismo a la seguridad nacional. Lo interesante de este tema es que trabajando precisamente en la defensa nacional son los temas nodales que se están viendo. No es de crear guerras, no es de crear, sino a partir de ciertos conflictos que se dan en la sociedad y que vamos a ir viendo que se van a suscitar más, viene la próxima problemática, ¿no? ¿Qué tanto debo de defender a mi nación de otras naciones? ¿Qué tanto debo defender a los estados o a los municipios de entre ellos mismos entrar en conflicto? Por lo tanto, el primer objetivo de la presente charla es hacer patente la importancia del agua como objetivo del desarrollo nacional y los problemas que se suscitan a falta de su protección. En los últimos 30 años se ha venido hablando sobre las condiciones que guarda el agua, tanto agua potable como el agua en alcantarillados. Se han sumado proyectos para nuevamente encajonar esa agua y hacerla potable. Sin embargo, todo se queda hasta una línea muy delgada que son las políticas. A lo mejor se crean tratados, se crea normatividad, hay muchos datos, simplemente hace rato me metí a buscar el tema del agua y dentro de lo que ya había hablado tenía como 50,000 vistas para ver temas de agua. Entonces se ha tratado mucho, se ha hablado mucho, hay mucho número, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy día cerca de 12 millones de habitantes carecen de agua potable y 23 millones de alcantarillado. Y eso estamos hablando de 2020. Imagínense 4 años cómo ha crecido. Y vamos a aumentarle eso en relación a la explotación demográfica. Cada vez somos más y se van dando más necesidades. De hecho, inclusive el COVID como enfermedad, como pandemia y otras enfermedades como la influenza, lo que fueron provocando es el incremento de agua. Somos uno de los primeros países, si no el primer país a nivel mundial, que consume agua embotellada. Y entonces eso también tiene un costo. Cada año se deforestan en nuestro país alrededor de 500 millones de hectáreas de bosque, lo cual provoca que se reduzca la capacidad de infiltración y se acelere la pérdida de suelos. Y es curioso porque esta deforestación, no la aumenté lo del Tren Maya, pero tenemos un problema en todo lo que es la Ribera Maya. Simplemente el agua de los cenotes o el agua que está en vías subterráneas ya está contaminada. ¿Por qué? Porque normalmente el desagüe, el tipo de, pues ahora sí lo voy a decir, aunque soy feo, las orinas que emitimos ya vienen contaminadas con medicamentos. Y cambiar ese medicamento, sustraer de todas esas sustancias, separarla del agua, es un problema. Entonces, muchos de los cenotes o mucho del agua que extraemos de los pozos ya está contaminada. En México anualmente se utilizan 72 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 45% proviene de aguas superficiales y 27% de aguas subterráneas. De hecho, el sistema Cutzamala tiene arriba de 30 pozos de donde se extrae el agua y se llena el sistema Cutzamala. Y el sistema Cutzamala solamente es una 12ª parte de lo que traemos agua al sistema de la Ciudad de México. El 70% del volumen de agua se suministra a las ciudades que provienen del subsuelo, con las que se abastecen aproximadamente 75 millones de personas. Hace 15 años, 18 años, se creó algo que se llama Fideicomiso 19. Ese Fideicomiso 19
tenía que ver con llevar el agua de la Ciudad de México. Ustedes recuerdan que toda la zona oriente se inundaba. Entonces se crea el TEO, el túnel emisor oriente, y eso permite que esta agua se llevara a lugares como Hidalgo, Estado de México. Entonces, esa agua permite la siembra de productos que de hecho ya son altamente modificados por el entorno que guarda el agua. No me meto mucho a eso, es todo un rollo que se ha hablado inclusive en los foros del Senado, en la Cámara de Diputados y en otros, pero se queda solamente a nivel de, pues vamos a crear una ley y hasta ahí. En el país se han identificado cerca de 600 acuíferos, de los cuales alrededor de 100 se encuentran sobreexplotados. Y vamos para allá, o sea, si ustedes van a un hotel, que normalmente ellos extraen el agua de pozos, de pronto se meten al baño y se comienzan a bañar y dicen el agua huele extraña, ¿no? Huele como arena. Entonces, ¿qué significa? Que son aguas que se están extrayendo de pozos, y si están sobreexplotados, imagínense para dónde vamos. Bueno, problemas del agua de México, ya vemos la parte de sequía, escasez de agua potable, impacto en la agricultura, impacto en la biodiversidad, problemas económicos, impacto en la salud, aumento de la migración, impacto en la energía, problemas a largo plazo y, por último, conflictos por el agua, que es precisamente donde nos incumbe. Y nos metemos a qué es un antagonismo. Al final de cuentas, el ejército maneja su glosario de términos, y ese glosario de términos desarrolla 4 condiciones. La primera, que son los desafíos, los antagonismos, que los divide en riesgos y amenazas, y después viene la crisis. Nosotros en la parte de antagonismos hablamos que es todo un obstáculo y interferencia a la seguridad nacional, que puede ser patrocinado por otro poder o por agentes no estatales, o bien ser de origen natural o antropogénico, es decir, el ser humano, que impide o limita la consecución de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales. Estas aspiraciones son las que tenemos todo ser humano. Tener derechos, derecho a la vida, en este caso el nuevo derecho con la ingeniería constitucional, que hablamos sobre derechos del agua. Los intereses y objetivos nacionales, cumplir, todos estar en una situación de bienestar. Y nuevamente, ya les decía, se clasifican en riesgos y amenazas. Aquí nuevamente hacemos la división de poder nacional, agentes no estatales, origen natural y antropogénico. Y aquí normalmente todos intervienen. En otro poder nacional, los estados-nación, en cierto momento van a exigir, de hecho lo que ha pasado en la frontera norte, con la exigencia de te voy a condonar el préstamo siempre y cuando tú me des agua, ¿no? En la parte sur, el famoso plan Puebla-Panamá era una relación para llevar agua del sur hacia el norte. Y tenemos agentes no estatales, que precisamente las organizaciones privadas, ya lo han hablado mucho, como las cerveceras o las industrias refresqueras, que normalmente gastan mucha agua, pero a cambio de nada, ¿no? Tenemos ahora la empresa que llega a Nuevo León, que es la de Tesla, y que normalmente, recuerden que ustedes en los procesos económicos de empresas se requiere mucha agua. Hay 3 condiciones que siempre se deben de tener para construir una empresa. El primero de ellos, que tenga salida y entrada de servicios públicos. La segunda, que pueda transitar el comercio a través de esa industria. Y la tercera, pues que los bajos costos de mano de obra. En el origen natural, ya lo decía César, en la situación de cambio climático, y en la parte del antropogénico, la intervención del hombre en la voluntad de actuar. Y de hecho, a mí me sorprende que en este foro, que debería de ser lleno, porque al final de cuentas el agua nos incumbe a todos, ¿no?
Todos tomamos agua, el cuerpo está formado por el 80% de agua, entonces vamos a ver que luego los costos del agua son muy caros. E inclusive por ahí siempre había una disputa de que el agua se convierta, de hecho el maestro Pablo creo que nos va a hablar de eso, se convierta como en un bien activo. ¿Y qué es la seguridad nacional? Pues la función permanente del Estado mexicano que conlleva a un conjunto de acciones, recursos y medios que adopta y dispone para garantizar su integridad, independencia y soberanía, así como prevenir y eliminar los antagonismos que procedan del ámbito externo o interno, preservar la estabilidad y el desarrollo nacional. Nosotros hablamos siempre de desarrollo. Recuerden que el desarrollo nacional es a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesito primero tener un crecimiento desde las teorías clásicas que nos hablan que si no tengo crecimiento no hay un desarrollo. Pero no puedo tener un crecimiento si no tengo industria, y la industria se basa en un gran porcentaje de agua. Entonces tenemos un grave problema. ¿Te me ayudan a que sí? Bueno, en el mismo sentido de ideas, normalmente por seguridad nacional no nada más le incumbe al gobierno o al Estado, sino le incumbe a cada una de las personas. De hecho, es la condición de las pláticas que ha venido manejando el sector militar las últimas partes. Y conclusiones: se debe realizar una política educativa sobre el cuidado de agua. Se debe establecer mecanismos para la dosificación del agua, establecer políticas públicas, es decir, la interrelación de gobierno, sociedad y empresa e instituciones sin fin de lucro para crear mecanismos para cuidar esa agua. Corregir el sistema de agua, tanto de aguas limpias como de uso, drenaje. Crear nueva infraestructura pública asociada a la privada para la recolección del agua, y con eso evitamos el conflicto de escasez de agua. Evita las confrontaciones en pequeños grupos, que es lo que hemos estado viendo. De pronto detienen la avenida central, la parte de Catepec, y hacerlos crecer en grandes conflictos, que es lo que llamamos como antagonismos. Teniendo una participación activa de todos los sectores, se evita que los antagonismos escalen a una crisis. La seguridad nacional permite que exista un desarrollo a la vez que se protejan los intereses básicos y de bienestar para la sociedad. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos con la ponencia del ingeniero Oscar Nay, sobre las tecnologías en agua de los iguales. Si fuera tan amable. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradezco al maestro Silvestre por la invitación. Siéntanse en libertad de despertar, porque este es un tema muy aparte, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Mi tema es tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Una de las tecnologías más antiguas son los procesos biológicos, porque originalmente copiamos de la naturaleza el proceso de degradación de toda la materia muerta. El proceso biológico no es otra cosa más que la conversión de la materia orgánica en sustancias más simples a través de la oxidación o de la síntesis celular de los microorganismos. Perdón, que me pasó por ahí. Bien, todos los microorganismos que conocemos, bacterias, hongos, algas, rotíferos, nemátodos, protozoos, todos participan en la conversión
de sustancias complejas a sustancias más simples. Los podemos dividir en aerobios y anaerobios. Los aerobios son los que viven en presencia del oxígeno. Los anaerobios no necesitan oxígeno para vivir. También se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, se encargan de descomponer los materiales inorgánicos. ¿Sí? Son los encargados de transformar el nitrógeno del ion amonio al ion nitrato. Mientras los heterótrofos convierten rápidamente la materia orgánica en sustancias súper simples como el dióxido de carbono, que es un gas totalmente inocuo, en agua o en sustancias como el amonio, el ácido sulfídrico, gas metano, etc. Tenemos un compendio de los diferentes microorganismos, hongos, algas, protozoos, etc. Y hay dos que son muy importantes, nemátodos y rotíferos, que son superiores y se encargan de comer a todos los demás para más o menos mantener un equilibrio en un entorno biológico. Prácticamente todos los microorganismos que conviven en simbiosis con el ser humano, prácticamente todos están en las aguas residuales. Y me refiero hasta virus, que no son como tal microorganismos. Las plantas de tratamiento utilizan como proceso primario el tratamiento biológico y lo hacen para poder descomponer las sustancias complejas, como es toda la materia orgánica que sale de la casa, la del baño, la de la cocina, y la puedes transformar rápidamente en una sustancia orgánica. Nosotros tenemos como parámetros a considerar la DBO, la DQO, que son parámetros físico-químicos y significan demanda biológica del oxígeno, demanda química del oxígeno, que son parámetros súper importantes a considerar en el tratamiento de agua residual a través de procesos biológicos. Hay plantas que les llamamos aerobias y otras que les llamamos anaerobias. Las aerobias necesitan aire para que el proceso biológico se lleve adecuadamente. Las anaerobias no. Sin embargo, las anaerobias tienen unas ventajas muy poco apreciables. La primera es que son de bajo costo operativo, no necesitan técnicos calificados. La siguiente, normalmente son eficientes para cuando en el agua van compuestos orgánicos de cadena de carbono muy grande, provenientes de la industria química, de la industria petrolera, etc. Son de muy bajo consumo energético o de nulo consumo energético porque no necesitan equipos para poder trabajar. Tienen unas desventajas. El tiempo de retención hidráulica, que es el tiempo en que el agua sucia permanece en el tanque, es muy grande, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Por lo tanto, se requieren grandes tanques, es un enorme gasto en obra civil. Y normalmente se utiliza para grandes caudales. Este es uno de los procesos más utilizados, se llaman filtros percoladores. Son grandes tanques en donde se deposita material como algún tipo de roca porosa, pueden ser plásticos, etcétera, que son los que van a soportar la comunidad bacteriana, y utilizan equipos que dan vueltas, equipos rotativos que se encargan de dispersar el agua. Hay una disminución de la demanda química del oxígeno medianamente de mediana a baja eficiencia, entre un 35 y un 60%, requiere de enormes áreas para construir estas plantas y normalmente es la técnica que se utiliza en México. Un proceso muy eficiente es el proceso físico-químico de coagulación-floculación. Esta tecnología sirve para eliminar la turbiedad que existe en las aguas residuales. La turbiedad se da por pequeñas partículas que les llamamos coloidales, que por su peso y su tamaño no pueden sedimentar. Por lo tanto, utilizamos un proceso de coagulación que no es otra cosa más que desestabilizar estas partículas coloidales, y la floculación es la precipitación de estas partículas. En realidad, lo que hace la floculación es hace un grumo
ingeniería preestablecida, son prefabricadas y se usan bajo una tecnología que se llama DAP, que por sus siglas en inglés significa flotación por aire disuelto. ¿Qué ventajas tiene? Enormes. El tratamiento de agua es muy rápido, 3 litros por segundo como mínimo, obtienes agua clara. Hay una alta disminución de la DQO, que les vuelvo a repetir, es uno de los parámetros más importantes en la determinación de la contaminación del agua, y está por encima del 60% en una víscera de 2. Y requiere una mínima área. Esto cabe en su recámara, ocupa 16 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. ¿Qué desventajas tiene? Por cada metro cúbico de agua tratada, el costo se incrementa. Cada vez que tratamos un metro cúbico de agua, obtenemos una cierta cantidad de lodos, de tal manera que es un proceso adicional que hay que resolver. Y bueno, requiere de un trabajo especializado. Esta es una planta de tratamiento físico-química en la cual yo estuve. Quise destacarla porque hay 2 equipos que son fundamentales. El primero es el compresor, que su función es inyectar aire a través de unos difusores que inyectan unas micro burbujas que permiten que el flóculo que ya se realizó pueda flotar. Y hay una bomba dosificadora. Este equipo es súper importante porque por tiempo va inyectando los diferentes polímeros que permiten la floculación. Decía que se requiere trabajo especializado. Es una planta donde yo estuve, pueden verme, ahí estoy. Nosotros realizamos unas pruebas in situ en el cual se toman muestras de agua para determinar en qué pH es más eficiente el polímero hasta obtener agua limpia. A eso le llamamos prueba de jarras. Y bueno, no me refiero a las jarras de la pulquería de la vuelta. Ya que se determinó el pH, pueden ver una muestra de agua sucia en un principio y al final tenemos una muestra muy clarificada. El proceso es altamente rápido. Otro proceso, otra tecnología que acompaña a estos procesos anteriores es un proceso que le llamamos de ósmosis inversa. Nosotros hacemos pasar agua por unas tuberías que tienen unas membranas de nanofiltración que permiten el paso exclusivamente de la molécula del agua, no así de las sales, no así de los metales, ni de los microorganismos. Tiene una enorme ventaja. Elimina la DQO, como les dije, ese parámetro más importante, por encima del 90%, y elimina por encima del 95% sales, metales y microorganismos. Es decir, saliendo de ahí ustedes pueden tomar agua. Desventajas. Por cada metro cúbico de agua tratada se incrementa el costo. Se utilizan fuertes presiones para poder llevar a cabo este proceso. De toda el agua inyectada, entre el 40 y 60% del agua normalmente tiene rechazo. ¿Qué significa eso? Que no pudo pasar por la membrana, la tuvieron que regresar y va de nuevo el proceso. Entonces es un gasto considerable a considerar. El consumo de energía eléctrica, por lo tanto, es alto. Enseguida vienen los procesos de alta oxidación. Normalmente estos procesos se utilizan cuando el agua a tratar es químicamente muy estable y su degradación por vía biológica es muy baja. Entonces el ozono, el peróxido de hidrógeno, la luz ultravioleta y el ultrasonido, aunque el ultrasonido no está considerado como alta oxidación, sino es por vibración, son los procesos considerados de esa manera. El equipo de alta oxidación, el más ocupado, es el ozono. ¿Por qué razón? Es muy barato y muy fácil hacerlo. Y no es otra cosa que la conversión del oxígeno molecular en ozono, es decir, de O2, que es lo que respiramos, a O3, 3 átomos de oxígeno. Y la manera en cómo se hace pasar una corriente de aire por un tubo que está eléctricamente cargado hasta lograr la ionización del aire que se
gesta a través de un fenómeno que se llama efecto corona. Este proceso es súper utilizado porque es muy barato y es capaz de eliminar a todos los agentes patógenos que se encuentran en el agua residual. Todos. Microorganismos que van acompañados con virus. Si esto hubiera sido utilizado en la pandemia, hubiera sido un problema de 5 minutos. Otro proceso y otra tecnología muy utilizada y que normalmente es comparsa, se acompañan una de otra, es la luz ultravioleta con el peróxido de hidrógeno. A veces se puede combinar la luz ultravioleta con el ozono porque son dos procesos muy baratos y de alta eficiencia. La luz ultravioleta se utiliza al hacer pasar un agua que ya está totalmente cristalina y es capaz de romper en un instante la membrana celular de los microorganismos. Obviamente, si le agregas un oxidante como el agua oxigenada, pues el proceso es realmente oxidativo. Otro proceso, y con esto termino, las tecnologías, es la de ultrasonido. Esta en realidad no es de alta oxidación, esta es una cuestión de vibración, no son otra cosa más que ondas de sonido de alta frecuencia que tienen la capacidad de romper, prácticamente de destruir por impulsión cualquier partícula, hasta la molécula del agua la puede implosionar. Bien, quiero presentarles un prototipo diseñado por un servidor, que es un sistema depurador de aguas residenciales y de aguas industriales, SIDAI, y agradezco el impulso de Ciencia y Tecnología de Espacio Sustentable Consultor, que bien dirige el profesor, el maestro Sinoé Trejo, y agradezco también a Ecosustentables, una empresa tijuana, quienes son los que nos impulsan. Esta planta de tratamiento de agua residual tiene las siguientes características: permite la obtención de agua limpia, libre de microorganismos, tiene un bajo consumo energético, no produce lodos residuales, a excepción de que fueran aguas industriales, tiene una disminución de la demanda química del oxígeno por ahí del 95%, produce energía eléctrica para autoconsumo, no produce olores y es de muy bajo costo. Sabiendo que la temática iba a ser el agua y el agua está siendo un problema, me permito presentar el diseño de un prototipo para generar agua potable a partir del agua de mar. Haciendo como un mero comercial, el agua es inagotable. Es un planeta de agua, somos 75% de agua. El agua es inagotable porque es una molécula muy estable y en la atmósfera no existe la energía para desestabilizar la molécula del agua. El problema es el agua potable, pero hay mucha tecnología para resolverlo. Bien, ¿cómo lo vamos a generar? A través de discos reflectantes soportados por flotadores y con un material súper absorbente, vamos a poder generar una gran evaporación, la cual va a ser conducida a través de ductos a una parte alta, donde se va a canalizar a un condensador y ahí poder precipitar el agua en forma potable sin gastar nada de energía eléctrica y sin haber derramado una gota de salmuera en el mar. Este es más o menos el diseño del prototipo. Son unos flotantes que tienen un material reflectante con una fibra absorbente, un domo de cristal con una tubería que conduce los vapores, tienen un tubo concentrador de energía térmica, lo cual es captada por un domo mayor que es soportado por unas boyas, y esta lleva la conducción del vapor a un condensador. En ese momento y hasta ahí no
utilizado nada de energía eléctrica ni se ha derramado una gota de salmuera. Puede construir, por favor, ingeniero, por su atención. Muchas gracias. Muy interesante estas propuestas al final. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Si no, damos paso al maestro Jorge Silva con su ponencia de la agua potable en la Bolsa de Valores. Bueno, buenas tardes, muchos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho al maestro Manuel, que no está por aquí, pero a través de la FEPAC, seguir la invitación. Al maestro Chinué, además de que somos amigos, compañeros, junto con el maestro César, con el ingeniero, con el doctor Víctor. Muchas gracias por la invitación. Perdón, yo siempre les digo, cuando me toca estar aquí, las contadas ocasiones que he estado, perdón, yo me voy a atrasar. Primero que nada, mil disculpas a ustedes, yo no soy hiperactivo, no puedo estar seguro, así que mil disculpas, ¿sabes? Me pidió el maestro Trejo, a través del maestro Manuel, a través del maestro Trejo, que platicara con ustedes un poquito sobre los temas financieros que tienen que ver con el agua. Y bueno, preparé por aquí algunas imágenes. De la boca que venía yo, el camino para acá, me ocurrió una cosa, escuchando al ingeniero. Creo que podemos hacer cosas más interesantes. Entonces, si me paso ahí, me dicen por favor, porque si no, nos decimos hasta las 8. Muchos tienen otras cosas que hacer. ¿Sí? Quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Sí? Todos ustedes son estudiantes de economía, ¿sí? De diferentes semestres. ¿Sí? ¿Qué es una bolsa de valores? Algunos de ustedes ya son de séptimo, octavo, noveno semestre, y si mal no recuerdo, quizás lo llevan en la clase de sistema financiero, ¿verdad? Sí, claro. En la clase de sistema financiero y monetario ven qué es una bolsa de valores. ¿Alguien se acuerda qué es una bolsa de valores? ¿Para qué sirven las bolsas de valores? ¿No? Los alumnos del maestro César. Bien. Oye, ¿no? ¿Alguien? Por favor. Muy bien. ¿Alguien más que complemente la información de sus compañeros? ¿No? Bien. ¿Sí? Les decía, hubo dos cosas que me ayudaron a cambiar la idea de lo que les quería platicar. Y si no da tiempo terminamos con esto, si no, ahí lo tienen, el maestro se los compartirá. Esa tarde venía camino a Seca y venía yo con mi hijo estudia economía, tiene la edad de ustedes, estudia economía, pero en la UNAM, en la PES de Aragón. Y a propósito del tema que vamos a platicar con ustedes, yo le hice una pregunta, oye, a ustedes en la UNAM, en la carrera, ¿les enseñan algo que tenga que ver con bolsas de valores, con derivados financieros? Y él me dice, pues creo, sí, que les enseñan en octavo semestre, hay una materia, pero no es obligatoria, tiene que ver con la carrera, la línea de especialidad que van a llevar. Dice, a los de economía financiera nos la dan, pero en octavo semestral, ¿sí? Yo creo que el tema de los derivados, les digo a sus compañeros de la maestría en economía aquí en la escuela y de la maestría en finanzas en la Facultad de Contaduría de la UNAM, no debiera ser solamente para economistas o solamente a los que nos dedicamos a las finanzas, por la importancia que tiene, creo que el agua es una de ellas. Entonces, esa fue la primera situación. Y la segunda, lo que nos acaba de platicar el ingeniero Oscar. ¿Sí? Imagínense, mucho, nada más imagínense que en diciembre llega nuestra nueva presidente y nos dice, muchachos, ya no tenemos agua. Pero encontramos un pozo, ¿sí? En Zacateco. El gobierno federal no tiene capital para hacer las perforaciones, extraer el agua, potabilizarla y distribuirla. Pero ahí está el pozo. ¿Qué se les ocurre? Pues cuando somos economistas. En ese momento nos informamos, oye, ¿te acuerdas que en junio vino un ingeniero que nos enseñó algunos proyectos y con esto podemos bla? Oye, sí, es cierto, qué buena onda. Oye, vamos a hablar al ingeniero, ¿no? Vamos a hablar al ingeniero. Oye, ingeniero, ¿qué pasó con las máquinas? Pues ahí están. ¿Por qué? Porque no hay capital. ¿Sale? Vamos a ver a la presidente. Oiga, señor presidente, pues no hay capital. Pues tampoco nosotros como gobierno tampoco tenemos solución. Para eso somos los economistas. En ese momento, ¿qué les parece que viene César y nos dice, oigan, muchachos, a ver, cierren las puertas?
¿sale? Todo va a caer entre cuentas, ¿sale? El gobierno nos va a concesionar un pozo para que extraigamos el agua, la potabilicemos y la distribuyamos. Es más, ya nos digo que la podemos vender. ¿De acuerdo? Nosotros ya hicimos estudios, si contamos con toda esa maquinaria, ¿sí? Extraer y potabilizar un litro de agua nos cuesta 2 pesos. Nuestros costos de producción son 2 pesos. ¿Sale? Hace un momento les preguntaba a sus compañeros de licenciatura, ¿verdad, Luis? ¿Sale? ¿Cuánto les cuesta la botella de agua? 10 pesos, vamos a dejarle en 10, ¿les parece? Si nuestros costos de producción por un litro de agua potabilizada son 2 pesos, ¿lo podríamos vender desde 10? Después de todos los consumidores antes vamos a pagar, ¿no? Porque ya lo pagaron. Pero bueno, no queremos fines de lucro, ¿sale? A su vez el gobierno nos dice, el nuevo presidente, bueno mira, ¿qué te parece? Vamos a hacer una cosa. De los 2 pesos que te cuesta producirla, cóbrales 2 más para que nos des a mi gobierno y que los utilice para los programas sociales. Vale. Y ustedes y yo, que aportamos el capital, somos los dueños de la pequeña empresa, decimos vamos a ganar 2 pesos por litro. Dicho de otra manera, vamos a extraer, potabilizar el agua, la distribuimos, la envasamos y vendemos el litro de agua en 6 pesos. Después todos ustedes pagan 10 pesos por ella. ¿Buena idea? ¿Mala idea? A ver, ¿quién tendrá una opinión? Cuando los invitamos, algunos dicen, yo me quedo, sí me interesa. Algunos se retirarán, no, a mí no me interesa. ¿Sale? ¿Para qué son las bolsas de valores? Para eso. ¿Sale? Como bien dijo su compañero, las bolsas de valores son intermediarios. Señores, sus compañeros me preguntan cuando llegan a hacer a tal noveno semestre, oye, yo quiero trabajar en la bolsa de valores, ¿qué me recomiendas? ¿Qué quieres hacer? Quiero comprar y vender acciones. No vayas a la bolsa. La bolsa no compra ni vende cosas. La bolsa es un intermediario. La bolsa es una empresa común y corriente que lo que hace es poner ahí unos edificios, la infraestructura tecnológica para que las empresas vayan a conseguir financiamiento. Entonces nosotros, ustedes y yo, creamos una empresa, vamos a la bolsa, colocamos las acciones y con eso tenemos el capital para ir a ver el dinero. Oye, Oscar, necesitamos todas las máquinas, necesitamos que las pongas a funcionar y salen. Nos dedicamos a hacerlo. ¿Cuáles son las bolsas? ¿Sale? Yo sí las negocio con el agua. Y digo negocio porque ustedes están pagando 10 pesos el litro. Ahora ya les voy a dar un dato, van a hacer un cálculo ustedes. Y van a ver que es un negocio precioso. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿sale? ¿Cómo se está negociando el agua hoy en día en las bolsas? Ni siquiera es una bolsa común y corriente, como esta. Es algo más sencillo. ¿Sí? Yo les platico a sus compañeros de la clase de finanzas internacionales, ¿sí? ¿Cuándo surgió la primera bolsa de valores de la historia? Luis, Pablo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, ¿verdad? Bien, ¿sale? Muchachos, la primera bolsa de valores de la historia, ¿sí? Se fundó en el siglo XVI, en Ámsterdam. ¿Sale? ¿Qué se negocia en las bolsas de valores? Clases del sistema financiero. Acciones y bonos, ¿de acuerdo? Acciones de empresas. Pero si la primera bolsa de valores se creó en Ámsterdam en el siglo XVI, señores, ¿cuándo surge el capitalismo como lo conocen? En el siglo XVIII. Eso quiere decir que en el siglo XVI no había empresas. Y si en el siglo XVI no había empresas, entonces ¿qué rayos se negociaba en la bolsa de valores de Ámsterdam? En la bolsa de Ámsterdam, sí, se negociaban contratos de futuros sobre el precio del tulipán. Oye, en la primera bolsa de valores no se negociaban acciones, se negociaban contratos de futuros. Simultáneamente en Japón, señores, se negociaban contratos de futuros sobre el precio del arroz. ¿Sí? Los agricultores, los productores de tulipán en Holanda y del arroz en Japón, para protegerse de las fluctuaciones de los precios, ¿sale? Inventaron los contratos de futuros. ¿De acuerdo? ¿Por qué todo ese rollo? Bueno, señores, porque resulta que como hoy se están negociando el agua en los mercados financieros, no es en una bolsa de valores, no son acciones, no son bonos, son contratos de futuros. Por favor, ¿se sabe? ¿Vale? ¿Cómo surge el problema? Por favor, ¿sí? ¿Cómo surge el problema? Bien sencillo, siempre hay un problema ahí que resolverlo.
Resulta que a finales del año 2018-2019 en California tuvieron un programa tremendo de sequía y de incendios forestales. ¿Sí? Y los agricultores, ¿sale?, no tenían agua. Y entonces dijeron, no hay que hacer algo. Y se inventaron unos contratos, ¿sale? Unos contratos para proteger, ya se fijaron ahí en el segundo párrafo, espero que ustedes saben, porque yo no, ¿sale? Para proteger a los municipios. Los municipios compran agua para llevar a los ciudadanos, ¿sí? A los hedge funds, ¿sí? Eso que ustedes en sus clases de sistema de finanzas internacionales o en sus clases de finanzas conocen como fondos de cobertura, ¿sale? Y a los agricultores. ¿Para qué? Para protegerlos por la posibilidad de que el precio subiera. ¿Sí? Y por último, ¿sale? Eso quiere decir que a partir de ese momento, muchos, cuando se empiezan a negociar esos contratos, al agua se le está tratando como un commodity, como una materia prima, exactamente igual como si fueran barriles de petróleo, como si fueran toneladas de trigo, como si fueran cabezas de ganado. ¿Sí? El agua viene a ser el subyacente sobre el cual se están negociando los contratos de futuro. Por favor, ¿verdad? ¿Sí? En ese momento, muchachos, ¿sale? A finales del 2020 se empiezan a colocar los primeros contratos, ¿sí? Y estamos hablando de que el agua se convierte ya en el subyacente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, señores, es una cosa, pero bien padre y bien elemental, ¿sale? Yo voy a firmar un contrato con ustedes, por el cual yo me comprometo a venderles y ustedes se comprometen a comprarme determinada cantidad de agua dentro de 90 días. Los contratos de futuro sobre el agua que están negociando, ¿sí?, en las bolsas de Estados Unidos son a 90 días. Todas las materias primas, seguramente ya lo vieron con el maestro César, en sus clases de sistema financiero, en sus clases de finanzas internacionales, todos los contratos de futuros sobre commodities se negocian, todas las materias primas se negocian a futuro. Si yo hoy voy al mercado, ¿cuánto cuesta un barril de petróleo? $90. Voy a sacar mis $90 y me entregan un barril. No, todos los commodities se negocian a futuro. Si yo hoy paso la compra, la venta del barril de petróleo y me lo entregan dentro de 90 días y yo pago dentro de 90 días. Ocurre exactamente lo mismo con el agua. Además, los contratos, dependiendo de qué son, salen de dar la opción de cómo quieres que te pague. ¿Quieres que te entregue el barril de petróleo o te entrego los dólares y tú vas y lo compras? En los contratos de futuros del agua no hay opción. Los contratos se definen en términos financieros. Si al final del contrato, al final de los 90 días, ustedes ven que el precio del agua subió, ustedes vienen a ver mejor que por ahí me debes una lana, yo les entrego el dinero. Ustedes saldrán al mercado de lo que consiguen sus litros de agua. Esos son los contratos de futuros. Por favor. ¿Vale? Ahí después creo que los alcanzaré, espero que acá si les no es que yo se los platico muy brevemente. ¿Vale? Eso que está ahí, muchos, son las condiciones y términos generales de los contratos de futuro sobre el agua que se están negociando en la bolsa de Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange. ¿Vale? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ahí lo que son de Chicago Mercantile Exchange. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Ya se llegaron a la unidad de contrato. ¿Vale? Acre por pie. ¿Qué rayos es eso? Eso yo tampoco sabía. ¿Sale? Son acres por pie. ¿Sale? Precios de cotización. ¿Sale? ¿En qué unidad se negocian? En dólares por pie de acre. ¿Sale? ¿Cuál es la puja mínima? $1. ¿De acuerdo? ¿Qué es la puja? ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo ofrecer para la siguiente operación? Imagínense que en este momento yo solo comprar un ejemplo que sea acciones de Cemex. ¿Sale? Y en este momento la acción de Cemex está en 63 pesos. ¿Sí? Yo le voy a ofrecer unos centavos arriba, unos centavos abajo para darle movimiento a los mercados, para darle versatilidad, ¿de acuerdo? Algo se le llama puja. Eso ocurre con los contratos de futuros. ¿Sale? ¿Cuáles son los meses que se negocian los contratos? ¿Ya se ven ahí? Son trimestrales. ¿Sale? Marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pagan? ¿Ya se saben? Se liquidan financieramente, no es opción. Los que ya llevaron la clase de derivados, sí, que eso también iba para algunos de ustedes, sí, y yo siempre les digo a mis alumnos, recomendación, también la clase de derivados. ¿Sale? Los que llevan la clase de finanzas internacionales tienen que ver derivados sobre divisas. ¿Sale? Forward, futuros, opciones y short sobre divisas. ¿Sale? Ya más o menos conocen esto. Los contratos de futuros ya están hechos. Yo no les puedo mover algo. A eso nos referimos como contratos estandarizados. Ahí está el ejemplo. Por favor, ¿me ayuda a usted? ¿Vale? Ahí.
¿Sale? Una vez que ya se están los contratos hechos, se diseña un índice bursátil. ¿Qué rayos es un índice bursátil? Ah, es una cosa muy fácil de inventar. Es un promedio ponderado de una muestra de acciones o de activos que se están negociando dentro de esa bolsa. Sí, para el caso específico del agua se generó el Nasdaq Best California Water Index, ¿sale? Más conocido como el NQH20, ¿sí? Que está tomando diferentes precios, ¿sí? De los 5 distritos que más agua consumen en California por ser estados de riego, o sea, donde se están llevando a cabo las grandes extensiones de tierra. Es un indicador de precios de los futuros del agua en California. ¿Me ayuda, por favor, otra? ¿Sí? Este índice, muchachos, ¿sí? Se liquida en dólares. ¿Cómo se calcula este índice? Bueno, ya se fijaron, ¿sí? Se mide a partir de un acre pie. ¿Qué rayos les? Bueno, cuando yo lo vi, dije, ¿qué caramba es eso? Bueno, el acre es una unidad de medida que utilizaban los anglosajones, ¿sale? Estados Unidos lo sigue utilizando, ¿sí? Un acre son aproximadamente 4.000 metros cuadrados. ¿Sale? Hacemos un ejemplo elemental de secundaria, calculamos la raíz cuadrada de 4.000. Imagínense que tenemos un pequeño cuadrito de 64 metros por lado, ¿sale? Y que además tiene 30 centímetros de profundidad. Imagínense una pequeña cisterna de 30 centímetros de profundidad y de cada lado tiene 64 metros. Eso es un acre pie. Si calculamos el volumen de eso, ¿sale? Háganlo todos sus teléfonos, por favor. Ya me dijo que el maestro Silve que ya vamos a jugar, pero háganlo para que vean de dónde sale el dato. ¿Sale? ¿Se acuerdan? 64 por 64, ya tenemos el área del cuadrito, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahora eso multiplícalo por punto 30, que serían los 30 centímetros. 1228. Señores, un contrato de futuro sobre el agua de bien, me está protegiendo por 1228 metros cúbicos de agua. ¿Sí? ¿Me ayuda a este doctora, por favor? Bueno, señores, ¿para qué se hace el índice? Para que tengamos dos cosas. Uno, tener un seguimiento de los precios que hay en el agua, precios spot, ¿sale? Los que están llevando clase del sistema de finanzas internacionales, precios spot, tipo de cambio spot, ¿verdad, Luis? Es el tipo de cambio, te contaba, ¿cierto, Pablo? ¿Vale? Bien. Segundo, los índices bursátiles nos sirven para tener un benchmark, una referencia de qué es lo que puede ocurrir. Mira, por favor. Señores, ahí tienen el histórico, ¿sí? Del índice de agua de California. ¿Sí? Los contratos de futuro sobre el agua iniciaron a negociarse, por aquí viene la fecha, ¿vale? Diciembre del 2020, ¿sí? De la primera ocasión se negociaron a $498, ¿se acuerdan? 1.220 tantos litros, metros cúbicos, perdón. ¿Vale? Eso, señores, alcanzó un precio máximo de $1.250 a mediados del 2022 y el día de hoy en la mañana estaba en $258. ¿Okay? ¿Qué tal? ¿Ya se llegaron al padre que hacemos las herramientas? ¿Me ayudas, por favor? ¿Vale? Así se está negociando en el mercado. Ahora, ¿sí? Yo como ciudadano, yo como inversionista, ¿puedo invertir en agua? Sí. Si aquí están los contratos, pues también lo puedo comprar. Ya vieron las características, ¿no? ¿Sale? Y ya vieron que cuesta $258. $258 a 20 pesos, 6.000 pesos. ¿Vale? ¿Estamos hablando? ¿Vale? Bien, eso que tienen ahí, nada más ahorita pregunté y no hay conexión a internet, ¿verdad? Me decían, ¿sale? Bueno, ahí el nuestro, si no se queda con la presentación, si ustedes se le hacen clic por ahí, se van a ver los respectivos índices. Los primeros 4 son índices, promedios ponderados. El último también es un índice. Por favor, ¿me ayudas a tocar con clic? Ahí les muestro números, ¿sale? No se me importa. No, donde se haga un clic nada más para que avance. Ahí está, ¿sale? Ese dicho es el índice Clean Water, ¿vale? Y ahí tienen abajo, pues se alcanza a ver algunas de las entradas que están en el índice. Si yo compro futuro sobre ese índice, indirectamente estoy comprando acciones de esas empresas. Y todas están relacionadas directa o indirectamente, ¿sí? Con temas que tienen que ver con el agua. ¿Sí? Otro clic, por favor, otra.
¿Sí? Ese casi que aparece ahí, ese que tienen ustedes al final, ¿sale? Es el MSCI Global Sustainable Wealth Index, ¿sale? Que tiene un ETF, los que ya llevaron clase de sistema financiero, ¿sale? Ya saben que es un ETF, es un fondo que el precio se está moviendo todo el día, de tal manera que lo puedo vender o comprar en cualquier momento. Este ETF, aquí aparece su nombre, el MSCI Global SDG6. SDG6, que es lo que la doctora les decía, son los ODS. Específicamente el 6, que es el que tiene que ver con el agua. ¿Sí? Si yo compro acciones de un ETF como este, ya se fijaron las empresas que están ahí. Señores, yo estoy ayudando a que las empresas, ¿sí?, sean más responsables con la explotación, la distribución y la comercialización del agua. Por favor. Y termino, muchachos. ¿Vale? ¿Se tiene que negociar el agua en los mercados financieros? Eso nos implica hacernos una pregunta. ¿Es ético? Sí. ¿Es legal? Nada nos impide. Pero no es ético. ¿Sí? Por favor, ¿verdad? Es legal, pero no es ético. Porque incluso podemos estar ante una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos. ¿Sí? Por favor, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que el problema, muchos, con esto que estamos viendo con el agua en los mercados, no tiene que ver con el agua ni con los mercados mismos, sino con el uso que nosotros le damos a este tipo de contratos. Los que ya llevaron la clase de derivados financieros o están llevando clases de finanzas internacionales, ¿verdad? Vieron que los derivados se utilizan para tres cosas: para cobertura, administración de riesgos, para hacer arbitraje, ¿sale?, o para especular. Cuando se creó la primera bolsa de valores, la primera bolsa de futuros fue para administrar riesgos, pero los humanos nos aventamos unas puntadas buenísimas, somos bien creativos y las utilizamos para especular. Ese es el gran riesgo. Si dejamos que activos como el agua vayan a los mercados financieros, sabiendo que los seres humanos somos especuladores por naturaleza, estamos en un enorme riesgo. ¿Sí? Ahí tienen la última parte que es, las proyecciones para el 2050. ¿Vale? La parte que está en negro son los que van a tener una extrema necesidad de agua. Yo creo que no podemos jugar con el agua en los mercados financieros. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Jorge Silva. Yo voy a tratar de ser muy práctico. Cursos. Ahí dice cambio de paradigma. Como vemos, las participaciones de los profesores el día de hoy fue sumamente versátil, fue muy integral, y esto implica que entonces la preocupación del señor director cuando me expresó de que hiciéramos un foro sobre el agua es sumamente relevante para los formadores en la carrera de economía, y ahorita voy a decir por qué. La siguiente, por favor. Miren, nosotros adelante. Nosotros hemos crecido en población en los últimos 25 años. Pasamos de 2.000 millones, de 2.000, 3.000 millones de personas, ahora somos 8.000 millones en el planeta. O sea, nos hemos multiplicado, perdón la expresión, pero mucho más que los conejos, ¿no? Y aunque nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tenían en promedio 10, 12 hijos porque se requería mano de obra para el campo, hoy tenemos el problema en el mundo de que China tiene 1.300 millones, la India tiene 1.100 millones, y nosotros apenas, aunque solo tenemos 125 millones, el consumo de los recursos es sumamente impresionante. Y me refiero a los recursos naturales, y entre ellos está también el agua, porque ya lo expresó muy claro el doctor Hugo,
de cómo el uso de los recursos ahora se vuelve en un contexto de seguridad nacional. Y eso implica de que Estados Unidos nos cobra una cuota de agua cada año en el río Colorado. Entonces, ¿cómo vamos a atender esto? Por eso el nombre de la conferencia de los nuevos paradigmas de ahorro y consumo del agua. Y es que el evento que mencionó la doctora Gabriela de Otis, pues esperaba que sucediera dentro de unos 5 o 6 años. Como quien dice, nos alcanzó el tiempo. Pero ni el gobierno, ni las universidades, ni la sociedad estamos preparados para ello. Entonces, por eso es urgente la necesidad de ir revisando estos temas de fondo, para que es a lo que ustedes se van a tener que resolver. Por favor. Aquí tenemos lo que implica un ciclo del agua. Esto implica que el agua con el calor se evapora en el mar, pero también se evapora en los lagos, en los ríos, y se condensa, con el aire se enfría, llueve, y eso sería lo normal. Sin embargo, por los gases de efecto invernadero, que ahorita vamos a ver otra diapositiva, esto se ha alterado, porque se ha alterado la estructura físico-química de la atmósfera, y esto ya se sabía desde hace 30 años. Entonces, el problema aquí implica que el calor aumenta la velocidad de los vientos, y eso va directamente a la economía, porque altera todo el ciclo del agua que estamos viendo ahí. Si la gente deforesta, es decir, tira árboles, lo que está haciendo es que en vez de que caiga lluvia que detengan los árboles la gota, caen trombas, y eso inunda las poblaciones. Por favor, la que sigue. Aquí tenemos qué es lo que está sucediendo en el planeta según la teoría del cambio climático. Habrá quienes crean, habrá quienes no crean en eso. El punto central aquí es que sí hay un efecto directo de más calor en el planeta, que es como si adentro nosotros fuéramos una olla express y estuviéramos hirviendo, y entonces si la temperatura aumenta más, nosotros tendemos a desaparecer, y la vida también. Aunque el ciclo del agua continúa, la situación está en que caigan huracanes y haga ciclones y tornados, las ciudades se vuelven sumamente vulnerables para vivir. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar lugares subterráneos a donde refugiarnos. Yo les pregunto a ustedes ahora, con estas olas de calor que han pasado, ¿cuántos de ustedes podemos dormir como hace 1 año o 2 años? Pocos. Casi estoy seguro que duermen con las ventanas abiertas, o en su caso ponen ventiladores para poder dormir. Si aquí en el salón de clases, en las clases de 2:30 a 5, los jóvenes se duermen, aquí ahorita en la misma conferencia, ¿cuántos de nosotros apenas estamos despertando? ¿Qué dijo el ingeniero? ¿Quién sabe? ¿Qué dijo la doctora? ¿Quién sabe? Ahorita, porque si Noé se está pegando más el micrófono a la boca, lo escucho, ¿no? Entonces, el problema del calor es una situación que se tiene que entender, porque, por ejemplo, aquí tenemos aire acondicionado, no es suficiente. Y además no está prendido, ¿no? La que sigue, por favor. Estos son los efectos del cambio climático. Las olas de calor, que después vienen lo que dijo ya la doctora, tornados y huracanes más peligrosos que van a inundar las ciudades. Nuestro país está rodeado por 2, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Entonces no nos extrañe que un día de estos Hidalgo pueda haber un tornado y
catástrofes muy fuertes. Acaba de suceder apenas hace 2 semanas un tornado en la ciudad de Toluca que murieron 2 gentes y no estamos preparados para ello. Esa es la razón por la que yo he estado insistiendo ya desde hace tiempo que aquí en la escuela debería de generarse la especialidad de Economía de Cambio Climático, porque ese es a lo que se van a enfrentar ustedes en cómo vamos a resolver la situación del alimento, es decir, agricultura frente al cambio climático. Lo que comentó el ingeniero Oscar de traer el agua del mar para desalinizarla y dotarla a áreas desérticas es una excelente idea. Eso ya lo hacen en Emiratos Árabes, Irán, Arabia Saudita. Por favor, sigue. Y bueno, para concluir, ustedes como sociedades van a tener que imponer nuevas leyes en donde no solo se tenga que ser un derecho, sino una obligación de cómo se debe administrar el agua. De hecho, este gobierno ha dejado pasar 6 años de oportunidad porque el agua tan excesiva que cae en Chiapas, Tabasco, Veracruz, en época de lluvia, ¿por qué no la han llevado al norte? ¿O por qué no la han traído a la Ciudad de México? Ahora van a meter en fuertes problemas a la metrópoli, a la megalópoli de Puebla, Hidalgo, Morelos y Toluca. Ya lo dijo muy claro el doctor Hugo, el sistema Cutzamala ya está a menos del 40%. Efectivamente, hay muchísima agua, pero hay que desalinizarla, hay que aprovechar el agua de lluvia. El sistema en México, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido en los últimos años que cuando llueve hacemos más de 3-4 horas en llegar a la casa? Aunque viajemos en donde viajemos, auto, metrobús, metro, lo que ustedes gusten y manden. Entonces las ciudades necesitan tener un nuevo esquema de sistema de aprovechamiento y ahorro del agua. Y meter tecnología. No va a quedar de otra más que meter tecnología para tener temperaturas más vivibles. Quienes viajamos en el metro, cuando hay olas de calor, lo único que ponen son ventiladores que avientan agüita, pero baño, sauna adentro del metro con todo y masaje, ¿no? Bueno, jóvenes, pues agradezco mucho la espera de ustedes. Quiero felicitar a los maestros aquí con sus ponencias y vamos a entregar su reconocimiento a cada uno de ellos. Voy a permitirme leer solo el del maestro Jorge Ramón. Los demás dicen lo mismo. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Ramón Silva García por su participación en el foro Los desafíos del agua potable del siglo XXI con la ponencia en el mercado del agua en la Bolsa de Valores, celebrada el miércoles 5 de junio de 2024 en el Auditorio Leni, en el marco del 72 aniversario de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la escuela. Asimismo, también al ingeniero Oscar, por favor. Un aplauso al doctor Víctor Hugo, por favor. Un aplauso al maestro César Augusto. Muchas gracias, jóvenes. Espero les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión.